ocupaciones de interés general que establezcan las leyes. Entonces, el no dar ocupación efectiva estaría vulnerando este derecho al trabajo que tiene reconocimiento constitucional, ¿verdad? Esa sería una de estas dimensiones de dar ocupación efectiva. Eh, Después, por otro lado, tenemos la protección de la profesionalidad del trabajador, la cual existe en todos los oficios. No es solamente en los casos de profesionales universitarios, como decíamos hoy, los cirujanos, los médicos, sino que la profesionalidad, dice Charruti, por ejemplo, en un trabajo muy interesante sobre este tema, que es ese cúmulo de conocimientos y habilidades, experiencia práctica que va ganando el trabajador a lo largo de toda su vida laboral. Es el conjunto de habilidades y conocimientos que se requieren para realizar cualquier tipo de tarea. Entonces, cuando no se le permite al trabajador realizar ninguna labor, esas habilidades se van perdiendo. Vean ustedes que esto se aplica a cualquier trabajo. Si pensamos en alguien que trabaja en atención al público, que está acostumbrado a tratar con los clientes de la empresa, no solamente con los trabajadores de forma interna, sino con los clientes, y a esa persona no se le da ninguna tarea, esa habilidad de comunicación la va perdiendo. Capaz que es una persona que tenía mucha experiencia trabajando en distintos comercios, en varios rubros, y parte de su profesionalidad se va perdiendo cuando no se le permite realizar la labor. Eh, ¿Sí, Romero? Perdón, profe, no te quiero cortar ni me quiero adelantar tampoco, pero, o sea, cuando también tiene que ver, o sea, que se le tiene que dar tarea efectiva, pero también esa tarea tiene que estar relacionada a la categoría del trabajador, por ejemplo, y porque si no se ve afectada justamente la profesionalidad de ese trabajador. Claro. Aunque no aunque no se vea afectada la remuneración, sí se afectan sus habilidades. Que además esto también habilitaría que el trabajador pueda considerarse indirectamente despedido, ¿no? Claro, exacto. Eso es algo importante también. Las tareas que se le asignen, porque no es dar cualquier ocupación, así porque sí, tienen que ser tareas que estén asociadas a la categoría del trabajador. Ustedes quizás habrán escuchado casos en donde quizás en una empresa hay trabajadores profesionales a los cuales se les asignan tareas de administrativo. Capaz que no hay personal administrativo suficiente, entonces al abogado, en vez de darle tareas propias de su profesión, se le asignan tareas administrativas. Entonces, vean ustedes que eso perjudica lo que es la profesionalidad de esa persona, porque si el abogado no está haciendo, no presenta escritos judiciales, no tiene que ir a audiencias, toda esa experiencia se va perdiendo claramente. Entonces, por eso siempre las tareas tienen que estar asociadas a la categoría. O ustedes capaz habrán escuchado casos también de trabajadores que están en el área de administración, que tienen una cierta formación en computación, por ejemplo, eh, o en otras tareas, y le mandan a limpiar la oficina. Cuando no hay personal de limpieza, le dicen que limpie. Y bueno, eso claramente también afecta la profesionalidad del trabajador. Y este tema de la profesionalidad ha adquirido mucha relevancia en los últimos años en virtud de los cambios en el mercado laboral. Porque ustedes saben que hace mucho tiempo lo más frecuente es que la persona consiguiera un trabajo y estaba ahí toda la vida. Ingresaba como cadete, después pasaba al área de administración, llegaba a encargado y se jubilaba en la misma empresa. Hoy en día no es tan frecuente que eso ocurra, porque además los propios cambios tecnológicos van obligando al trabajador a adaptarse y a modificar la forma en la que hacía su tarea. Entonces, esa experiencia que él tiene le va a ser útil, pero siempre va a ser necesario perfeccionarse. Entonces vean que la declaración del centenario de la OIT, considerando estos cambios en el mercado de trabajo, dice que es necesario promover la adquisición de competencias, habilidades y calificaciones
para todos los trabajadores a lo largo de toda la vida laboral. Además de mantener esa profesionalidad, es importante dar oportunidades para que el trabajador siga perfeccionándose y adquiera nuevas habilidades. Por eso se habla, Charruti en su trabajo habla de ese patrimonio profesional que tiene la persona, que se va formando por las distintas experiencias laborales que va teniendo, las competencias que adquiere en los distintos oficios, y eso, como dice la OIT, tiene que verse complementado con una formación profesional continua. Ya no es suficiente con el hecho de terminar la secundaria o incluso tener estudios universitarios, sino que se habla de la necesidad de tener una formación profesional continua a efectos de adaptarse a los cambios del mundo laboral. Entonces, vean ustedes que qué importante es poder proteger esa profesionalidad del trabajador, porque de lo contrario, si se pierden esas habilidades, esas competencias, es más difícil poder insertarse en un nuevo puesto. Acá tenemos algunas sentencias, por ejemplo, que hacen referencia a ese incumplimiento en la obligación de dar ocupación efectiva y cómo eso lesiona la profesionalidad del trabajador. Acá, por ejemplo, esta es una sentencia que refiere a un empleado bancario que tenía mucha experiencia, mucha trayectoria en la empresa, se le había prometido un ascenso, pero no solamente no se le otorgó ese ascenso, sino que no se le asignó ninguna tarea por un extenso periodo. Entonces ahí el fallo dice, el actor fue objeto de humillación, fue engañado con una esperanza laboral para la cual se había preparado en un cargo muy importante en la institución bancaria, para terminar trabajando en un lugar casi sin funcionarios. Y los propios testigos se refieren que al sacarlo de recursos humanos y no darle el cargo, afectaron de sobremanera su carrera. Vean ustedes cómo eso, no solamente no cumplir con esa promesa del ascenso que se le había realizado, sino el hecho de no asignarle tareas, afectó claramente la profesionalidad de este trabajador. Además de que hay un incumplimiento del deber de buena fe, porque si se le había prometido ese cargo y luego no se le asignó, hay un incumplimiento de lo que es el deber de buena fe. Después acá, por ejemplo, este es un fallo de Madrid en donde se habla de un ginecólogo al cual durante 12 años el jefe le negó el acceso a los partes de quirófano, le impidieron realizar cirugías. Esto ya es uno de esos ejemplos tradicionales que veíamos al principio. Imagínense lo que es para un cirujano no hacer ninguna operación durante 12 años, nada más y nada menos. Es como que tuviera que ir a la facultad nuevamente para poder aprender esa profesión. Dice, durante el periodo de 5 años, el actor solo participó en 5 sesiones de autoconcertación y en intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria, habiendo realizado otros compañeros adscritos a la unidad de ecografía, que habían sido alumnos suyos, además, un número mayor de intervenciones. O sea, otros trabajadores menos calificados habían tenido más operaciones que él. Y vean que además no se dice cuál es el motivo por el cual no se asignaron las operaciones durante un periodo de tiempo tan prolongado. Porque una cosa es que quizás, bueno, por una sanción disciplinaria, la persona no puede realizar su tarea durante un cierto periodo, o por una certificación por enfermedad. Ahí tenemos una justificación. Pero vieron que acá directamente se lo deja de lado, no se le asigna ninguna labor y no se saben los motivos. Por eso es que ahí muchas veces tenemos casos de discriminación, como decían ustedes, porque no hay ninguna razón para dejar a esa persona sin ningún tipo de tarea. Dice, actitudes todas ellas que han traído como consecuencia que en noviembre de 2001 se le diagnostique al actor un trastorno de ansiedad, con conductas agorafóbicas, manifestando además en dicho momento de crisis de pánico síntomas depresivos, psicopatologías que se ven potenciadas por las circunstancias laborales. Esto es muy similar al caso que comentaba hoy el compañero en el chat. Es muy habitual que a las personas cuando se las deja sin tarea, sin ningún tipo de tarea o aislados de sus compañeros, comiencen a desarrollar este tipo de patologías.
es un incumplimiento laboral que afecta gravemente al trabajador desde el punto de vista psíquico y también físico. La persona se empieza a certificar por enfermedad y puede ser que desarrolle ciertas patologías físicas, ¿verdad? Además de lo que es la depresión o trastornos de ansiedad. Eso se ve muchísimo, lamentablemente. Y el fallo dice, no pudiendo entenderse la conducta de la demandada como un simple abuso o exceso en el poder de dirección, pues además de no ser un hecho aislado, sino reiterado en el tiempo, eran 12 años justamente, sigue permaneciendo hasta el momento de la presentación de la demanda, sin ningún tipo de justificación, como decíamos hoy, ¿verdad? No hay ninguna razón para dejar a una persona tanto tiempo sin la tarea, porque vean ustedes que en todo caso, si la empresa considera que no se está desempeñando de acuerdo a los estándares de calidad que ellos pretenden o con el rendimiento que pretende la empresa, en todo caso podría haber sanciones, se podrían aplicar correctivos desde el punto de vista del poder disciplinario o incluso llegar a despedir a la persona, pero nada justifica tenerla sin tareas, pagarle el salario solamente y no darle ningún tipo de tareas. Después acá, dentro de esto de lo que es la protección de la profesionalidad del trabajador, tenemos este caso de una partera. Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de primer turno de 2014, en donde se le redujo el horario de clases a esta partera sin ninguna justificación. Había otras parteras que daban las clases y ella se tenía que quedar afuera en un pasillo esperando. Vean que el fallo dice, si bien no se le alteró el salario, se la colocó en una situación de un grave daño moral, ya que debía cumplir el horario, no trabajar y permanecer sentada fuera del lugar donde se dictaban los cursos, lo que implica una afectación a su dignidad personal y profesional. Vieron qué importante que acá la sentencia justamente hace esa diferenciación. Dice, bueno, pero no importa que se le estuviera pagando el salario, no hay ningún incumplimiento desde ese punto de vista. Pero acá el problema es que a la persona se la tenía todo su horario sin hacer nada, viendo los salones de clase desde afuera y no se le permitía realizar su labor. Vean que el fallo dice que en abril de 2012 se le habían quitado todas las horas, no se le permitió dar clases, debiendo permanecer sentada en el salón sin poder opinar, o sentada afuera en la sala de espera, siendo sustituida por personal de menor antigüedad, y que ni siquiera ostentaban el título de parteras, y a partir de mayo se suman a las horas profesoras de educación física, las horas correspondientes a la partera. Entonces el tribunal entendió que en este caso se verificó una situación de ius variandi ilegítimo por parte de la empresa demandada al dejar a la actora, que era una partera de 30 años, sin tareas, sin posibilidad de seguir dictando las clases en el curso de educación para el parto que impartía desde el año 88, y sin brindarle explicación alguna, afectando indiscutiblemente su dignidad personal y profesional. Vieron que acá se repite lo mismo que veíamos en el caso del cirujano, y que es esa falta de explicación, que a nadie le dicen, bueno, ¿por qué se le dejaron de asignar las labores? Porque puede haber una justificación vinculada al rendimiento. Si la persona no está rindiendo lo que la empresa espera, tiene que haber una comunicación del área de recursos humanos, por ejemplo, puede ser que se le aplique una sanción. La recomendación 166 de la OIT dice justamente que el trabajador tiene derecho a que se le explique de qué forma no está cumpliendo con lo que la empresa espera antes de despedirlo por notoria mala conducta incluso. Entonces hay muchísimas herramientas que puede utilizar el empleador para corregir la conducta si entiende que eso es lo que está fallando. Pero de ninguna manera se justifica tener a una persona durante todo su horario de trabajo sin hacer ninguna labor. Y esto lo vemos en distintos rubros de actividad. Vieron que acá, bueno, tenemos el caso de esta partera, veíamos el ejemplo del ginecólogo, un trabajador bancario. No sé, el compañero que había puesto el caso en el chat, si sabe de qué rubro de actividad era un trabajador administrativo, si no recuerdo mal,
pero no sé si el compañero se acuerda de qué sector y lo quiere compartir, porque lamentablemente es algo que se ve en distintas áreas. En el sector público incluso también es más frecuente y ahí es más difícil incluso el reclamo. A veces las personas toleran esas situaciones por la estabilidad laboral, en fin. Solamente en los últimos años se han visto reclamos de forma más frecuente por acoso laboral en el sector público, por el hecho de no dar tareas, pero es más difícil en realidad en esos casos que en el sector privado incluso. Sí, Díaz, Yo tenía una conocida que es docente de química y trabajaba en no sé si era el liceo militar o algo así, y la hacían limpiar y le hacían hacer un montón de cosas que no tenían nada que ver con su cargo. Y si se negaba, la arrestaban. Como si, la trataban como si fuera un militar y no como docente, digamos. claro. Sí, ahí el problema no sería la no asignación de tareas, sino que le asignaban tareas que no eran acordes a su categoría. Allí el compañero dice que no recuerda el sector de actividad. Bien. Bueno, entonces, hoy decíamos que una de las dimensiones de esta obligación de dar ocupación efectiva refiere a la protección del derecho al trabajo, que está prevista en el artículo 36 de la Constitución. Veíamos esta otra dimensión que refiere a la protección de la profesionalidad del trabajador, que como dice la declaración del centenario de la OIT, hoy en día es sumamente relevante debido a los cambios en el mundo del trabajo. Es fundamental que el trabajador conserve los conocimientos, la experiencia que va ganando en los distintos puestos que desempeña y que eso además se mejore con la formación profesional. Entonces, para poder proteger esa profesionalidad, es necesario otorgar tareas de manera diaria, tal como se establece desde el inicio de la relación laboral. Y otra de las dimensiones, que en parte ya lo veíamos en alguno de estos fallos, refiere a la protección de la dignidad de la persona. Vieron que en muchos de estos casos, el trabajador bancario, en el caso del el ginecólogo que sufría trastornos de depresión, personas que sufren ansiedad por el hecho de no tener tareas, lo que señala la jurisprudencia es que hay una afectación a la dignidad de la persona. No es que solamente se esté lesionando su profesionalidad o que se pierdan destrezas, habilidades desde el punto de vista laboral, sino que se afecta a la dignidad de la persona. Esto es algo que ya hace mucho tiempo lo decía el Supremo Tribunal de Trabajo español. Vean que es un fallo del año 85, pero qué interesante lo que dice en el sentido de que es ofensivo claramente recibir un salario sin trabajar y sin que en ello exista una razonable justificación. Entonces no es solamente el hecho de que se afecta la profesionalidad de la persona, sino que hay una lesión a su dignidad personal. Acá en nuestro país tenemos varios fallos en donde los trabajadores reclaman por acoso laboral, como ustedes decían hoy, por el hecho de que no se le asignan tareas o se le asignan muy pocas labores, se los deja aislados en una oficina. Esto lo tenemos en esta sentencia del 99, por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones de segundo turno, en donde hay un trabajador que fue trasladado, se le prohíbe comunicación con sus compañeros de trabajo, no se le asignan tareas en el nuevo destino. Entonces aquí el tribunal entendió que había un incumplimiento de la obligación de respeto a la dignidad del trabajador y se condenó a la empresa a abonar una indemnización por daño moral. Vieron que en la mayoría de los casos esto se da por modificaciones en la forma en que se realiza el trabajo. No es que desde el principio tal vez el trabajador esté realizando tareas en esa oficina, sino que es como decía hoy el compañero en el chat, ¿no? Hay un ius variandi abusivo. La persona estaba haciendo sus tareas en un sector y de repente de un momento a otro se lo traslada a otra oficina en donde no tiene compañeros de trabajo y no se le da nada para hacer. Hay muchas situaciones en donde el incumplimiento de esta obligación está asociado precisamente con un ius variandi abusivo.
Después acá también tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Cantabria de 2022, en donde los codemandados quedaron relegados en una oficina que no estaba abierta al público, sin el logotipo de la empresa, con falta de medios de conexión informática a la red del banco. Se entiende infringido el artículo 4.1 del Estatuto de Trabajadores de España. En España ustedes saben que sí hay un Estatuto de los Trabajadores, una especie de código del trabajo, por lo cual aquí había un incumplimiento específico de esa obligación establecida en el Estatuto. Los trabajadores afectados no han sido llamados por la empresa para realizar ningún curso de formación, ni se les ha hecho la evaluación personal anual sobre su actividad. O sea que fueron totalmente dejados de lado, ¿verdad? Es como si no existieran para la empresa. No sé si alguien conoce algún otro caso con estas características, que conozcan de la vida real o que hayan visto en Laboral 1 o Laboral 2. Si alguien tiene algún otro presente, pueden comentarlo, lo agregan en el chat. Bueno, y entonces, ¿en qué casos se justificaría el hecho de que temporalmente la empresa no asigne labores al trabajador? Vieron que acá lo importante es que haya un motivo real, que no lo veíamos en los fallos que comentábamos. En el caso de la partera, justamente nadie sabía por qué se le habían dejado de asignar horas en los cursos, había parteras más jóvenes que estaban dictando esas clases y nadie sabía por qué se le había dejado de lado. Lo mismo con el ginecólogo, el cirujano que durante tanto tiempo se había desempeñado en un hospital y de un momento a otro se lo deja sin labores, sin ninguna justificación. Bueno, puede haber razones vinculadas al desempeño, como decíamos hoy, pero en ese caso entonces se tiene que aplicar la sanción correspondiente. Una cosa es que la persona no esté realizando su tarea porque se le aplica una sanción, entonces está suspendido por 2 días, 3 días o lo que sea, y otra cosa es que no se le asignen tareas sin ninguna explicación. Puede haber también situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Eso es cuando hay un corte de electricidad, supónganse en la empresa, ¿no? Bueno, si hay un corte de electricidad no se puede trabajar. Entonces no es que el empleador haya decidido no asignarle tareas a los trabajadores, sino que por una situación ajena a su voluntad, las personas no pueden trabajar, pero ya sabemos que es algo temporal, que cuando vuelva la electricidad les van a dar funciones. O casos de fuerza mayor, cuando hay problemas con la materia prima. Esto pasó mucho en la pandemia, por ejemplo, que había cosas, algunos insumos de China que no llegaban, entonces había sectores enteros que estaban parados porque les faltaban esos insumos. Pero eso sabemos que es algo ajeno a la voluntad de la empresa y que además tiene un límite de tiempo. Cuando esa dificultad ya no esté, es natural que las personas van a volver a realizar su labor. Y después podría haber también una situación de crisis en la cual el empleador no pueda dar tareas. Pero entonces, ahí, si hay una situación de crisis, ¿qué es lo que debería hacer el empleador? ¿Se justifica que tenga a todas las personas en la planta sin realizar ninguna tarea y que diga, ah, no, pero lo que pasa es que estamos en una situación de crisis, bajaron las ventas? ¿Díaz? Debería mandarlos al seguro de paro, ¿no? Claro, como dicen los compañeros, ahí tendría que enviarlos al seguro de paro. Entonces, de esa forma, las personas están cobrando un subsidio, pero no están obligados a estar en la empresa 8 horas o 6 horas sin hacer nada. Es decir, la situación de crisis no justifica que el empleador mantenga a los trabajadores en la planta todo el horario sin darles ninguna labor, por lo que eso implica desde el punto de vista psíquico para las personas, la afectación psicológica de estar todo su horario sin hacer nada. ¿Rivero? Profe, hay algo que me cuesta visualizar. Esto es Sí, siempre y cuando no se le pague. O sea, o igualmente pagándole y todo, tipo, como usted se refería recién, teniéndolo 8 horas sin hacer nada, pero si se le paga,
O sea, se le está Bueno, pagando por esa disposición. De repente está en guardia y no tiene que hacer nada, pero si se le paga, no tiene derecho a decir, no me están dando qué hacer. claro. Bueno, esto que dice Rivero es interesante y reabre ese debate que veíamos al principio, ¿no? De, bueno, pero en definitiva, si el empleador le está pagando el salario es la obligación más importante, el trabajador tiene la obligación de estar a la orden, ¿verdad? Durante su horario tiene que estar a la orden para lo que la empresa le indique dentro de lo que son las tareas de su categoría. Entonces, por eso originariamente lo que se decía es, bueno, lo importante es que pague el salario. Y después, si hay tarea o no, eso no es tan relevante, salvo en esos casos del contrato a prueba o cuando el salario está asociado a lo que se produce directamente. Pero en realidad, en la actualidad, se entiende que de todas formas no existe un derecho del empleador a tener a las personas a disposición todo su horario sin darle tareas. Son dos obligaciones distintas. Puede estar cumpliendo con la obligación de pagar la remuneración, eso está perfecto, pero a su vez tiene otra obligación que es la de dar ocupación efectiva. ¿Y por qué? ¿Vieron esto que decía esta sentencia del Tribunal Supremo del Trabajo de España, que veíamos hoy, desde el 85, que dice, es ofensivo recibir un salario sin trabajar y sin que en ello exista una razonable justificación? ¿Por qué es ofensivo? Porque la persona cuando la tiene en todo su horario sin trabajar puede ingresar en cuadros de depresión, como veíamos en distintos fallos, hay personas que entran en un cuadro de ansiedad, se pierde esa profesionalidad, se afecta lo que son las habilidades de la persona. Vieron que justamente en los últimos años los fallos están haciendo esa diferenciación entre la obligación de pagar la remuneración, que va por un lado, y la obligación de dar ocupación efectiva. Entonces, hoy en día la empresa ya no puede decir, ah, bueno, pero yo estoy pagando el salario, entonces no importa, lo tengo 8 horas sentado sin hacer nada. No, importa. ¿Por qué importa? Porque cuando no se le dan tareas a la persona, se está lesionando no solamente el derecho al trabajo, que está previsto en el artículo 36 de la Constitución, como decíamos hoy, sino su profesionalidad, se está afectando lo que es la adquisición de habilidades por parte de esa persona, de mantener las competencias que tiene para trabajar con el público, por ejemplo, y se está afectando su dignidad. Vieron que acá este fallo de la partera también hacía esa diferenciación entre el pago del salario y la asignación de labores. Miren lo que dice acá, por ejemplo, si bien no se le alteró el salario, dice el fallo, está bien, no estamos diciendo que hay un incumplimiento de la empresa, ¿no? No se le, en ese sentido, no se le afectó el salario, pero se la colocó en una situación de grave daño moral, ya que debía cumplir el horario, no trabajar y permanecer sentada fuera del lugar donde se dictaban los cursos, lo que implica una afectación a su dignidad personal y profesional. Entonces, por eso es que hoy en día no se admite que la empresa tenga a un trabajador durante un periodo prolongado sin hacer ninguna tarea, por más que se le pague el salario. No sé si ahí se entendió, Rivero. Sí, sí, me queda claro, me queda claro. Me cuesta verlo todavía porque siempre se escucha que la gente Claro, quiere muchas veces que agarren y tengan un trabajo en donde no tengan que hacer nada. Por eso cuesta verlo a veces. claro, pero fíjense, bueno, capaz que alguien no tiene ningún problema en estar todo el horario sin hacer nada, pero a la larga ven ustedes que es perjudicial para el trabajador por todo lo que decíamos. Hoy en día el mercado laboral es muy cambiante, entonces si la persona no tiene ciertas habilidades de comunicación con el público, trabajar en equipo, todo eso, ¿cómo se aprende? Se aprende trabajando. Entonces, si la persona no trabaja, si simplemente está cobrando un salario, no va a tener todas esas habilidades, esas competencias que son tan necesarias para el trabajo del futuro, como dice la OIT. Por eso la declaración del centenario hace hincapié en esa cuestión de permitirle al trabajador que desarrolle su profesionalidad. No solamente mantenerla, para mantenerla hay que estar trabajando, hay que hacer tareas de manera efectiva y a su vez hay que ir perfeccionándola con la capacitación. Hay gente que estaría contenta, dicen algunos.
Claro, pero vean que además de esta afectación de la profesionalidad, que a una persona le van a decir, ay, bueno, ¿y usted qué hizo? ¿Qué experiencia tiene? No, yo estaba en un lugar, pero me pagaban el salario y no estaba a la orden, pero no hacía mucha cosa. Y bueno, eso para un trabajo mucho no le va a servir para conseguir un puesto en otro lado. Y además, claro, la afectación psicológica, como dice Díaz, que de eso hay muchísimos ejemplos en la jurisprudencia, donde se ven situaciones que las personas empiezan a certificar por enfermedad, y es por esos cuadros de depresión o angustia porque no le dan tareas. Imagínense incluso profesionales, ¿no? Un abogado que ingresa en un empleo público y en realidad no tiene tareas, toda la expectativa que tiene esa persona de poder desarrollarse profesionalmente, y eso se ve frustrado. ¿Romero? Sí, y que además justamente la realización de tareas no solo es la obligación del trabajador, sino también que es su derecho. Por eso, en base a lo que decía hoy del artículo 36 de la Constitución, o sea, el abogado, nada que ver. El trabajador tiene derecho a exigir que se le brinden tareas para realizar. Por supuesto, porque es justamente la obligación principal que tiene que cumplir cuando se inicia la relación laboral, sin duda. Bueno, y después, asociado con esto de dar ocupación efectiva, tenemos también la obligación de dar las herramientas de trabajo, porque muchas veces si no se le dan las herramientas de trabajo a la persona, tampoco puede realizar la tarea. Entonces muchas veces el incumplimiento de dar las herramientas puede implicar a su vez eh, el no dar ocupación efectiva. A veces indirectamente por el hecho de no dar las herramientas de trabajo, puede ser que no se le estén asignando tareas a la persona. Por allí Curvelo dice, lo he visto con gente que se está por jubilar y los derivan a sectores más laxos donde terminen su tiempo para jubilarse, y eso no está bueno. Claro, quizás, y más hoy en día, las personas que se están por jubilar perfectamente pueden seguir haciendo la misma labor y no tienen por qué ser trasladados de sector, o que se le den tareas más sencillas. Vean que eso para la persona puede ser muy difícil y puede ingresar en un cuadro de depresión por esa razón, además de todo lo que implica el hecho de jubilarse, de que no va a seguir trabajando. Imagínense que además de eso, bueno, se lo traslada de sector y que no se le dé ninguna tarea. Claramente es algo que afecta la dignidad de la persona. Bueno, y entonces con respecto a esta obligación de proporcionar las herramientas de trabajo, siempre se entiende que el empleador tiene ese deber de proporcionar las herramientas. La excepción sería aquellas profesiones en donde a veces es costumbre que el trabajador utilice sus propias herramientas. En el caso de la construcción, a veces hay peones, ¿verdad? Oficiales que son muy especializados ya en su labor, entonces prefieren usar sus herramientas porque entienden que de esa forma pueden hacer mejor la tarea. Y en caso de roturas, bueno, el empleador se hace cargo de los gastos. Pero si no, salvo esas excepciones, siempre lo que se entiende es que hay una obligación del empleador de dar esas herramientas de trabajo. Porque muchas veces el no dar las herramientas puede implicar no dar ocupación, como decíamos hoy. Piensen en los trabajadores administrativos de la empresa. Hoy en día, si no se les da la computadora, y prácticamente no pueden hacer nada, porque todo se hace en Word o van a precisar planillas Excel, ¿verdad? Acceso a Internet. Si no se le da el acceso a Internet, no se le da la computadora, es lo mismo que la nada. Seguramente van a estar todo su horario sin hacer nada. Díaz, Sí, referido a eso, yo conozco un caso en el que conozco un trabajador que trabaja supervisando árboles, ¿no? Entonces necesita usar un celular para poder ver los mapas y ese tipo de cosas, y además de acceso a internet. El tema es que en su lugar de trabajo, que justamente es mismo en la intendencia, no le proporcionan ni un celular ni acceso a internet. Los obligan a usar su propio celular, cosa que es bastante peligroso, y usar su propio internet pagado por ellos mismos. En ese caso, este derecho se estaría
vulnerando, ¿no? Claro, ahí actualmente hay todo un tema con el uso de los celulares, sobre todo que muchos trabajadores usan su celular personal para trabajar. Hay muchísimos oficios en donde las personas tienen que usar un celular, pero la empresa no les da un teléfono, entonces las personas terminan usando el celular propio. A veces para solucionar estos diferendos, lo que se ha hecho es establecer la obligación de dar esas herramientas específicamente en los acuerdos de consejo de salarios, o a veces en los contratos de trabajo, cuando son tareas muy específicas, bueno, se deja constancia de que tal o cual herramienta la va a dar la empresa. Porque eso sí es todo un tema actualmente con el teléfono celular y también con el vehículo, ¿no? Eh, pero una cosa importante relacionado con esto es que el hecho de que haya algunas herramientas que sean proporcionadas por la empresa no quiere decir que no estemos frente a una relación de subordinación. Porque vieron que en el caso de Uber, por ejemplo, el hecho de que el vehículo fuera, el hecho de que el vehículo perteneciera al trabajador fue utilizado como argumento por la empresa para decir de que no eran trabajadores subordinados. Bueno, en realidad eso no es así, porque es un elemento absolutamente secundario. Entonces, el hecho de que haya algunas herramientas que sean proporcionadas por el trabajador, como puede ser el celular o el vehículo, en el caso de la construcción que decíamos hoy, algunos oficios, el hecho de que el trabajador utilice sus propias herramientas no quiere decir que no sea una relación de subordinación. Tenemos que ver todos los demás elementos. Quién da las órdenes, cómo se paga el salario, porque este es un indicio que hoy en día a veces las empresas quieren hacer jugar en juego, ponen en juego para señalar que en realidad no hay subordinación, que son trabajadores autónomos porque utilizaban su propia motocicleta o el teléfono celular. En realidad ese es un elemento, pero tenemos que ver cómo se desarrolla toda la relación laboral. ¿Sí, Díaz? Una preguntita nomás. En el caso de Uber, entonces, ellos le dan el celular y la nafta, en el caso de la nafta, ¿se la pagan o la tiene que pagar el trabajador mismo? No, en realidad le hacen un reembolso por la nafta. El vehículo es del trabajador. Ah, Lo que sí da la empresa es el teléfono inteligente con la por aplicación. teléfono. Claro, que es la herramienta Genial, más importante. Entonces, por eso la mayoría de los claro. fallos nacionales que tienen ustedes allí, las sentencias en Uruguay, han dicho, bueno, además de todos los otros elementos típicos de la relación laboral, si bien es cierto que el trabajador pone el vehículo, la empresa le da una herramienta de trabajo que es fundamental y que es el teléfono inteligente con la aplicación, sin la cual no podría tomar los viajes. Entonces, por eso no podemos decir que son trabajadores autónomos solo porque ellos ponen el vehículo. Y esto lo tenemos que aplicar a otras tareas. Con el tema del celular pasa lo mismo. Vendedores, por ejemplo, ¿no? O trabajadores de call center. Vieron que ahora a veces hay personas que trabajan para el call center desde su casa. Y capaz que no les dan el teléfono celular y la persona usa su teléfono desde la casa para hacer la labor del Su call center. computadora, su Claro. computadora y no les pagan el internet tampoco. Claro, pero eso vean ustedes que no quiere decir para nada que no sean trabajadores subordinados, porque es la empresa la que les marca la labor, seguramente tienen un horario fijo de trabajo, la empresa es la que fija la remuneración, o sea que obviamente no son trabajadores autónomos, por más que estén usando su teléfono celular y su computadora para hacer la tarea desde la casa. Ese es un elemento que hay que utilizarlo con cuidado porque muchas empresas se basan en esa cuestión hoy en día para decir que son trabajadores autónomos. Y entonces, el hecho de no dar herramientas, el hecho de no dar las herramientas necesarias para hacer la tarea, también puede configurar una hipótesis de acoso laboral, porque está muy vinculado con el hecho de no asignar labores, como decíamos hoy. Si a la persona no le dan las herramientas, no puede trabajar. O sea que son situaciones que están muy vinculadas con el incumplimiento de la obligación anterior que veíamos hoy. Vean acá esta sentencia del 2008 en donde se hizo lugar una reclamación por daño moral por las condiciones inhumanas en que se hacía la tarea, porque no se les proporcionaban a los trabajadores los implementos necesarios para la realización.
lo cual deriva en una vulneración de los derechos de la personalidad. Vean que acá se entendió que había una vulneración a la dignidad de la persona por el hecho de no darle las herramientas y de tenerlos en condiciones inhumanas. Piensen ustedes, trabajadores que hacen tareas a la intemperie, que no se les dé un lugar de resguardo. Eso en el caso de la construcción está previsto en el decreto que reglamenta todo lo que son las condiciones de salud y seguridad, que tienen que tener un lugar para resguardarse, para almorzar, pero imagínense otros trabajadores que hacen tareas al aire libre y que no se les den medidas de protección para el sol o en caso de lluvia, que no se les dé un lugar de resguardo. Eso claramente implica realizar las tareas en condiciones inhumanas. Y lo mismo ocurre cuando no se brindan otras herramientas necesarias para la labor. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Otro ¿No? tipo de Bueno, herramienta también sería un identificativo, ¿no? Del lugar de trabajo. sí, eso capaz que está más asociado con el uniforme, cuando las personas tienen un cartel, por ejemplo, que dice el nombre o a dónde pertenecen. Eso podría estar o no, porque ustedes saben que hay empresas que tienen uniforme y otros no. Hay veces en que sí es obligatorio el uniforme por un tema de seguridad, porque, digamos, se precisa un uniforme especial en virtud de la tarea, pero en realidad no en todos los sectores de actividad se necesita un uniforme. Hay que ver el Sí, por tipo de... ejemplo, en el caso este que le decía de este trabajador, trabaja para la intendencia y a veces tiene que acceder a lugares, este, no sé, por ejemplo, a ver árboles en determinadas zonas a las que tiene que Claro, acceder, entonces no tiene el distintivo que dice intendencia, por ejemplo, claro, y a o veces del capaz que lugar. no lo Entonces dejan como entrar que no por le esa creen. razón. Ah, claro. ¿Cómo? Entonces ahí, Claro, claro, y no entonces ahí tiene, no tendrían que tiene darle identificación, una no tiene nada identificación, que, claro, no tiene nada que diga que pertenece a ese hacen sector, tareas para la entonces es intendencia. como medio tenso. Sí, sí, Claro. supervisar Sí, árboles ahí, y esas cosas. claro, en ese caso que dice Díaz, el tener esa identificación sería una herramienta de trabajo importante y el hecho de no tenerla afecta lo que es el desarrollo normal de la tarea. Porque si, como dice la compañera, bueno, al trabajador no lo dejan ingresar porque dudan de que esté prestando servicios para la intendencia o no, le tienen que dar alguna identificación. Eso sería otra herramienta de trabajo, sin duda. Ahí por eso tenemos que ver cuál es el tipo de labor que está haciendo la persona. Perfecto. Bueno, vamos a dejar por acá y la clase que viene vamos a seguir con este tema. Perfecto, profe, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.